victoria. Pueblo, por la derrota de la oligarquía. Pueblo, por vuestra victoria. Bueno, amigos, muy buenas noches. Yo soy Jenner Úsuga, defensor de derechos humanos, exiliado político en Francia. Y hoy en mi canal de YouTube estamos nuevamente con José Ramírez. José Ramírez es nuestro gran amigo, ya con él hemos tenido la oportunidad de hacer dos otros programas donde hemos hablado de temas muy importantes para el país. José Ramírez es un exiliado político en Barcelona. José, buenas tardes y bienvenido a mi programa. Buenas tardes, Jenner, y buenas tardes a todos nuestros amigos y escuchas. Ojalá multipliquemos por 50 nuestra audiencia en esta ocasión, porque el momento especial lo amerita. Ya me dirá usted por qué. Bueno, José, pues yo muy contento de que esté acá en el canal, la verdad. Muy contento de verlo saludable. Sabemos que hace unos pocos días tuvo que pasar por la tragedia de la enfermedad que hoy consume al mundo, que es el coronavirus. ¿Cómo terminó con esto? ¿Cómo pudo superar esta situación? Pues hermano, a ver, te digo, es muy chévere poder estar contando el cuento. Uno, y hablo de todos en general, vivimos preocupados de si eso es cierto, si no es cierto, si tiene tanto impacto. Incluso uno mismo se pregunta, pero hemos visto a alguien con eso, no conozco a nadie, etcétera. O sea, hay tanta confusión, tantas dudas, tanto catastrofismo, etcétera, y tanto loco diciendo cosas. Incluso el presidente Trump de los Estados Unidos, esa barbaridad de postura que tiene el tipo, o al de México, o al de Bolsonaro del Brasil, y dice uno, o como está manejando el tema en Colombia Uribe, entonces dice uno, bueno, entonces todos vivimos preocupados con ese tipo de asuntos, hasta que en este caso nos llegó a la familia, aquí en España, Cataluña, Sabadell, la ciudad donde vivimos. Mi esposa trabaja, mi hijo mayor también, yo estaba igualmente trabajando, etcétera. El asunto es que nos pilló la cosa y fuimos cayendo uno a uno. La situación mía, en el caso concreto, no fue muy grave, en el sentido de que no tuve que ser internado, ni entubado, ni sometido a una UCI. Fui tratado telefónicamente y presencialmente de manera puntual, pero alcancé a estar un mes entre el proceso del contagio, el desarrollo y luego la superación básica. Estuve casi un mes jodido, muy asustado, muy debilitado, pero hoy, gracias, bueno, a la ciencia y gracias a una atención médica buena por parte de aquí de los servicios en esta ciudad, logramos toda la familia superar. Entonces, bueno, muy contentos. Me acordaba siempre, siempre de mi gran amigo y nuestro gran amigo Edilberto Muñoz Villarreal, que ese berraco sí estuvo a las puertas del abismo, a las puertas de la muerte por la gravedad suprema que vivió. Entonces, si el hombre logró sobrevivir con tantos apoyos, tantas ayudas, con su propia fortaleza y tal, pues yo no me iba a quedar atrás. Además, habíamos hecho un pacto él y yo de no irnos, de no morirnos, de no abrirnos hasta que hubiese paz en Colombia y hasta que Gustavo Petro fuese presidente. Con ese compromiso, yo creo que tanto él como yo superamos este coronavirus de la época. Bueno, yo en realidad muy contento por los dos, porque los dos pues, son dos personas a quien aprecio muchísimo, de quienes he aprendido mucho también, porque a pesar de que hoy damos una batalla por estas causas justas, pues yo no es que lleve muchísimo tiempo en la militancia y en la defensa propia de estas causas a tiempo completo. Pero en estos 2, 3 años que llevo junto a ustedes aprendiendo, pues en realidad he aprendido mucho a valorar todo lo que hacen. Hoy nuevamente estamos contigo, José. Yo te doy la bienvenida y celebro verte reír, verte contento.
Con Edilberto vamos a estar, José, y aprovecho para contarte y contarle a la gente que nos ve, que con Edilberto Muñoz vamos a estar el próximo martes en directo desde su casa. Vamos a almorzar en su casa, lo vamos a visitar, lo vamos a entrevistar. Él accedió a contarnos ahora un poco de su historia, contarle a Colombia qué ocurrió, cómo vivió, cómo sobrevivió, porque lo de él fue muy, muy, muy complicado. Y cómo poco a poco, pues ya vemos que comienza también a volver a la lucha, a volver a la causa de las redes sociales, y me imagino que en un tiempo no muy lejano, pues también de manera presencial. Todos sabemos que las luchas las llevamos en la sangre, las llevamos en el corazón, y cuando eso está dentro de nosotros, pues eso es muy difícil apartarnos de ahí, y ahí lo vemos. De las primeras cosas que salió a hacer el Edilberto fue a darle duro a Uribe desde las redes. Sí, Entonces, sí. yo pienso que eso ya es una muestra de que está bien vivo, que está bien fuerte, y aquí vamos. Bueno, José, los dos programas que hemos hecho contigo hemos hablado de las necesidades que hoy tiene Colombia y las formas en las que se puede apoyar las causas por Colombia desde la diáspora. Hemos hablado de la diáspora, hemos hablado de posibilidades por medio de las cuales se puedan resolver algunos conflictos y algunos problemas en Colombia. Hemos dado desde los dos programas que hemos hecho contigo una, digámoslo, una línea, y una línea que además pues es necesaria, porque hoy Colombia está sumido en un amarillismo completo, y yo creo que es necesario volver a recuperar la ideología, volver a recuperar la línea, volver a recuperar lo que antes llamaban los cuadros, la gente que trabaja, la gente que se preocupa, la organización, muy importante. Volver a recuperar la organización, porque no podemos ser 10 personas, 20, 50, 100 personas, 1000, 8 millones, como en el último caso, que quieren cambiar un país, pero que cada quien lo quiere cambiar por allá por su lado, y como 8 millones de ruedas sueltas, de personas sueltas. Es necesaria una organización para podernos multiplicar, y además es necesaria una organización para poder gobernar. Eso es supremamente importante. El próximo 12 de octubre, El Gustavo lunes Petro próximo. tendrá una reunión con la diáspora, con la Colombia Humana Internacional, con las personas que desde el exterior pues, han querido contribuir en este proceso de cambio. La diáspora hablará con Petro en un momento de dictadura, José. ¿Cómo analizas vos este preámbulo a la reunión con Gustavo Petro? ¿Cómo analizas o cómo crees más bien que va a ser, que va a pasar toda esta reunión? Porque también es un momento histórico. Creo que es la primera vez que hacías esta reunión en esta magnitud al menos, y yo creo que tiene que ser algo muy positivo, donde él se lleve pues las palabras nuestras basadas en las necesidades que tenemos, pero también que se lleve las palabras nuestras basadas en el apoyo, y que esto permita no solamente para contribuir, imagino yo, en la organización a nivel nacional, sino también en la unificación de la Colombia humana y la diáspora a nivel internacional, José. Bueno, muchas gracias, Henry, y pues muy amable por esta entrevista y esta conversa. Es muy interesante el momento. Estamos a 2 días de esta extraordinaria oportunidad de hablar con el máximo líder de la oposición política en Colombia, con el presidente de la Colombia Humana, que es el movimiento más interesante de los últimos 5 años, que ha despertado tanta esperanza en las posibilidades de cambio, de paz, de democracia para nuestro país, que es un sueño postergado por 30, 50, 100, 200 años. Y hoy tenemos la gigantesca posibilidad en poco tiempo, si ese escenario se mantiene en el 2022, de manera contundente, pacífica, tranquila, elegir al hombre más importante de la historia de Colombia en los últimos 50 años, a Gustavo Petro. Entonces, nosotros
colombianos que tuvimos que salir corriendo, desplazados, perseguidos, aporreados, excluidos, sin oportunidades de nuestro país, hoy tenemos la oportunidad maravillosa de poder escuchar a ese hombre, de poder comentarle algunas inquietudes, de hacerle algunas preguntas y de proponer modestamente, pero claramente, algunas iniciativas. Claro. Entonces, esa es una oportunidad maravillosa, pero hay un elemento adicional que tú acabas también de comentar. Se da esta conversación no solamente a un año larguito de las elecciones que posiblemente cambiarán la historia de Colombia para bien o para mal, dependiendo del resultado y dependiendo del comportamiento de los contendientes y de los actores principales, sino que se da en un momento de clara constitución, consolidación de un proceso de un gobierno de dictadura, de un gobierno dictatorial, de un Estado que ha facilitado y ha desarrollado una dinámica en los últimos 30, 50 años que conducen a que hoy una minoría en el poder imponga su voluntad de manera autoritaria, de manera excluyente, de manera arbitraria y de manera asesina, criminal. Esa es la dictadura. Con una pequeña diferencia y con una evolución con respecto a los años 70, 80 y 90 de la historia de América Latina, donde también estuvimos plagados de dictaduras militares. Bueno, en su momento esas clases dirigentes fueron superadas y se vieron obligadas a convocar a las Fuerzas Armadas para dirigir e imponer a sangre y fuego una voluntad política y un modelo económico. Hoy se está haciendo no solamente en América Latina, sino en el mundo entero. Lo estamos viviendo aquí en España y en Europa, lo estamos viviendo en otros continentes. Se está desarrollando una fórmula neoliberal de capitalismo salvaje a través de procesos dictatoriales con una fórmula que se llama lawfare, que es la dictadura jurídica, la dictadura judicial, la dictadura a través de los tribunales. O sea, se ha judicializado la política y con eso las minorías han logrado lamentablemente imponernos y someternos a los pueblos del mundo poco a poco. Este es el mapa y este es el contexto de esta conversación que hoy estamos desarrollando contigo y que es preparatoria del diálogo que tendremos con el compañero Gustavo Petro el día lunes, a través de la plataforma virtual de la Colombia Humana. Claro. A ver, yo hoy quiero, Jenner, y puedes comentarlo, yo hoy quiero, y permíteme hacerlo, quiero hablar a calzón quitado. Hoy quiero hablar francamente. Hoy quiero hablar de manera francamente. Aquí no hay censura, aquí no hay nada. Aquí se puede decir lo que se quiera decir, expresar todos los pensamientos. Además, pues esa es la idea con la que abrimos este canal, de expresarnos tal y como lo sentimos, como es necesario. Bueno, chévere. Muy chévere. A ver, yo creo, sí, es así. Lo que pasa es que lo que quiero decir es que es hora entre nosotros, la izquierda, el progresismo, la Colombia Humana Internacional, la diáspora, que nos hablemos más duro, más contundente, para que logremos unos niveles de comunicación y de concertación más auténticos, más profundos, que nos dejemos de tanto formalismo, de tanto pseudo respeto, de tanta milonga, y vamos a lo concreto y vamos a hacer lo que tenemos que hacer. A ver, cuando yo me enfrento a esta posibilidad que tenemos de hablar con Gustavo Petro en 2 días, en el marco de unas elecciones dentro de un año, en un momento coyuntural, en una situación de dictadura, yo digo, bueno, yo quiero escuchar
a Gustavo Petro para que nos diga y me diga qué país tenemos hoy. Que nos ayude a clarificar el diagnóstico de la situación actual de Colombia, porque ahí hay muchas interpretaciones y hay muchas teorías y hay gente que, etcétera. Bueno, entonces a mí me gustaría muchísimo escucharle a Gustavo Petro de manera clara, decirnos, como lo está diciendo en sus artículos, en sus entrevistas y en sus participaciones internacionales, qué es lo que está pasando en Colombia y a qué nos estamos enfrentando. Y también me hago la reflexión, yo, José Ramírez, en el exterior, hace 15, 10, 20 años, 30 años, 40 años, nosotros, la diáspora, qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que podemos hacer y qué es lo que debemos hacer hoy en relación a esa situación de ese país que estamos viviendo y a esa situación dramática que todos vemos, que sufrimos, que lloramos, pero que como que no podemos articularnos a ella con aportes efectivos. Yo creo que la diáspora es un poder ciudadano, es un poder ético, es un poder político, es un poder electoral. La diáspora es a su vez una microrregión que está por definirse los términos de su existencia y de su pertenencia y de su participación en la Constitución, y en el Estado y en el tinglado territorial y regional del país, etcétera. Pero tengo la convicción de que somos una fuerza potencial muy importante. Entonces, nuestro aporte a la situación de cambio y de transformación colombiana debe ser muy importante y muy potente. No solamente, contentarnos con lo que ya venimos haciendo hace muchos años, con el tema de las divisas, con el tema de la cooperación, con el tema de la denuncia internacional sobre la situación grave de derechos humanos, con el tema actual del asesinato y el crimen y el genocidio de nuestros líderes y de nuestros pueblos. Todo eso es muy importante, lo hemos hecho y seguramente lo seguiremos haciendo, pero hoy, frente a la situación que vivimos en el país y a la situación que se está constituyendo en Colombia, hoy nosotros tenemos un aporte específico que hacer. Entonces, yo quiero hablarle, sí, dime. José, referente a eso, pues yo quiero acotar dos, tres cosas también, ¿cierto? Yo Sí. creo que es importante escuchar a Gustavo Petro sobre el panorama que tiene el país, porque pues precisamente es esa realidad del país lo que hace que muchas personas salgan todos los días del país, que tengan que abandonar Colombia por diferentes razones. Tres que siempre tenemos nosotros visualizadas, que es para encontrar un mejor empleo, poder subsistir, para salvar la vida a quienes vienen o venimos a buscar un exilio. Y lo de quienes vienen a estudiar, pues precisamente porque en Colombia no hay las mismas condiciones que por acá. Y en ese tema, por ejemplo, del estudio, vemos que hasta las mejores familias envían a sus hijos a estudiar acá porque prácticamente les sale mejor. Y porque también al momento de emplearse luego, y cuando un muchacho estudia acá y vuelve a Colombia, pues el hecho de llevar ese diploma de acá de Francia o de España o no sé dónde, pues eso como que le abre más posibilidades muchas veces. Entonces, esa vaina. Pero yo creo también que es importante escuchar ese día, espero que así sea, de la boca del senador Gustavo Petro, que se recalque la importancia que nosotros tenemos para Colombia. Nosotros representamos en términos generales la segunda región más importante de Colombia
en cuanto a habitantes si pudiéramos contarnos como una sola región. Y tal vez podríamos, José, llegar a ser la primera región en número de habitantes, porque nos estamos contando por alrededor de 10 millones de personas y tal vez más. Sí. Y de esas 10 millones de personas, pues tenga la plena seguridad que ni siquiera el 20% van a volver a Colombia. Colombia no vuelve a recuperar toda esta gente que se está viniendo y tampoco podría recuperar todos los esfuerzos que la mayoría pues hemos entregado a otros países, que hemos entregado a otras regiones y que uno muchas veces pudiera entender, y esto poco se habla de esto, y es que a nosotros nos han negociado, la mano de obra nuestra la han negociado como un producto de exportación también. O sea, yo muchas veces lo veo de esa manera porque ningún gobierno colombiano ha realizado políticas serias para que los colombianos que estamos por fuera podamos regresar. Entonces, a mí me gustaría mucho que las personas que van a hablar, no sé quiénes van a hablar en esa reunión, pues pudieran tocar temas como este y escuchar del senador Petro en un posible gobierno suyo cuáles serían las políticas serias para que pudiéramos regresar nosotros a Colombia, cuáles serían las garantías que podríamos obtener no solo en materia de seguridad, sino en materia económica para poder volver a generar empresa, cuáles serían las maneras de acceso al crédito para las personas que estamos fuera y queremos regresar. Yo creo que temas como esos deberían de ser puntuales, José. Sí, sí, Hener, en general estoy de acuerdo. Y hay un conjunto de temas que tendrían que configurar la agenda reivindicativa de lucha y de propuesta en una situación general y normal de desarrollo y de construcción de la diáspora como instrumento político y social. Pero, Hener, yo quiero enfatizar que hoy y en este momento y en esta coyuntura, en este periodo, estamos viviendo una situación sui generis, muy especial. Yo creo que hoy tendríamos que olvidarnos, y lo digo con claridad, olvidarnos de todo ese paquete de Sí. aspiraciones, de reivindicaciones, de necesidades que tenemos, porque la situación que estamos viviendo en Colombia es tan grave que nos vamos a quedar sin país, nos vamos a quedar sin representación, nos vamos a quedar absolutamente huérfanos. Además, nos están asesinando y masacrando. Esa situación que describe muy bien el compañero Petro en un artículo reciente que fue publicado y que fue leído por todas las redes, que se llama Un Congreso de la República de Pacotilla, el 30 de septiembre, en cuarto de hora. Eh, el Petro allí, el Gustavo, describe fundamentadamente y detalladamente cómo se está desarrollando y configurando este estado dictatorial y esta dictadura política, social, policiva, militar que se está haciendo ahorita. Falta muy poquito, están en el último estadio de configuración de esa dictadura que tiene que ser con la captura y la cooptación del Poder Judicial, que ya lo tienen en gran medida, pero que todavía hay resistencias importantes allí de miembros y de algunas corporaciones de la justicia. Ese sería el último estadio para ya formalmente constituirse como una dictadura. Iván Cepeda denunciaba hace una semana que le habían dicho personas muy importantes que estaban discutiendo la posibilidad de declarar el estado de conmoción interior en Colombia. Bueno, y si tú vas cogiendo una cosa, la otra, la situación de virtualidad del Congreso, que quiere decir el silenciamiento del poder parlamentario, si tú vas cogiendo y vas sumando y vas armando ese rompecabezas, estamos en una dictadura y estamos yendo de cabeza aceleradamente a una dictadura donde el único diálogo con ese poder y con ese, entre comillas, gobierno de facto será a punta de balas,
ya lo están haciendo en las manifestaciones, pero lo incrementarán. Entonces, eso que veíamos en las películas y en los noticieros sobre Chile, sobre Argentina, en algunos países centroamericanos y no sé qué, hoy lo vamos a vivir de manera profunda, permanente y contundente en Colombia, rompiendo y acabando y aniquilando todo espacio democrático, rompiendo todo espacio de derechos humanos, todo espacio de civilidad, toda relación de convivencia, donde ya no es solamente trizas el acuerdo de paz, sino trizas totalmente todo el tema de la oposición y de las aspiraciones sociales y populares, para imponer a sangre y fuego el modelo traqueto, neoliberal, egoísta, narcoparamilitar que viene construyendo Uribe y las élites que lo acompañan y las fuerzas que lo Claro. acompañan. Claro, pero Entonces, es que ese es el país que necesita Uribe para poderse salvar, para poder, digamos, entre comillas, para poder decir que va a morir tranquilo sin tener que pisar una prisión, porque el día que en Colombia deje de existir una dictadura y la democracia sea quien gobierne, pues ese día lo más seguro es que la justicia tendrá que aplicar en eso, en justicia, y él tendrá que salir de su casa cárcel, donde creo que va a salir pronto, pero deberá ir directo a una prisión, que es lo que normalmente en una sociedad normal debería de ocurrir. Y yo creo que todas esas apreciaciones que tú haces, José, referente a lo que nos estamos convirtiendo y hacia dónde vamos, pues tiene que hacer un llamado a esa diáspora para tomar acciones. ¿Qué acciones debemos nosotros tomar para eso, para sí, sí, frentear eso? sí. Entonces ahí es donde donde yo digo, bueno, necesitamos escuchar a Gustavo para que él nos diga ese tipo de país que hay, para que él nos diga cuáles son las orientaciones que debemos tener en cuenta en este momento para nuestra acción y para nuestra movilización y nuestro comportamiento, qué es lo que se necesita. O sea, yo creo que hoy no vale la pena quemarle tiempo a ponernos a buscar recursos internacionales para proyectos de cooperación al desarrollo. Hoy no vale la pena ponernos a buscar contactos políticos para hacer una actividad cultural sobre la muestra colombiana de arte y tal. O sea, a ver, tenemos poco tiempo para resolver políticamente un conflicto de 60 años. Tenemos poco tiempo para evitar la formalización total y el triunfo total de una dictadura. Tenemos poco tiempo. Entonces, tenemos que concentrar fuerzas, concentrar baterías, concentrar fuego en las cosas esenciales. Entonces, es ahí donde Petro, y digo Petro con claridad, sabiendo que hay muchos líderes y dirigentes en Colombia y muchas fuerzas políticas y progresistas que obviamente tienen voz, tienen opinión, pero digo, quien hoy tiene la autoridad, la capacidad, la formación, la clarividencia, la experiencia para saber qué está pasando, para hacer un diagnóstico de lo que está pasando y para proponer unas acciones allí, como lo está haciendo la desobediencia civil, el pacto histórico, la convergencia civil, ciudadana y política. Está haciendo llamados concretos, permanentes a la Unión Europea para que no firmen una serie de tratados con Colombia para que se resguarden las cláusulas de derechos humanos que no se están resguardando. Está haciendo permanentemente llamados a la Corte Penal Internacional, está participando en la Internacional Progresista y está indicando un modelo de desarrollo para América Latina en esta situación de cambio climático, Claro. de cambio de energías, etcétera, etcétera. Entonces, hoy tenemos que escuchar a Petro en su análisis, en su descripción, para que nosotros desde aquí podamos dilucidar qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que preguntarnos, qué hacer desde la diáspora para luchar efectivamente hoy y ahora contra esa dictadura sui generis que se desarrolla en Colombia. Esa es una pregunta clave hoy y en este diálogo con Petro, porque no es lo mismo, te repito, hacer las cosas que venimos haciendo hace 20, 30 o 50 años o las que soñamos y tenemos ganas de hacer de aquí en adelante. No, hoy hay que hacer un paréntesis y decir lo que hay que hacer es esto.
¿Cómo podemos, esta es otra pregunta, es la misma pregunta de otra manera, ¿cómo podemos participar para evitar que se consolide ese horror de Estado y abrir el cambio y abrirnos al cambio y a la esperanza? ¿Qué acciones concretas podemos y debemos promover e impulsar para detener ese infierno y lograr que el mundo nos acompañe? Estas son las preguntas que yo me hago, que yo traslado en esta conversa y que yo le haría si tengo la oportunidad de conversar y de expresar alguna cosa allí, que yo le haría al compañero Petro y a todos los compañeros de la diáspora que estén en esa reunión. Compañeros, hoy no es ayer, hoy no es mañana, hoy es hoy. Y hoy estamos frente a una dictadura terrible, feroz, asesina, con estas características. Y tenemos una comunidad internacional que mira al lado, que es indiferente, que no se compromete, que no se implica. Tenemos unas instituciones de la justicia internacional que son lentas, que dan espera, dan juego, permiten tal, son muy lentas y no nos están ayudando hoy por hoy a que se conozca y a que se defienda y a que se evite el horror que estamos viviendo. Tenemos una diáspora gigantesca de 10 millones de colombianos, menos o más, que no está consciente, ni está organizada, ni está activada, ni está participando como fuerza política, social y ética para detener esa vaina y para construir una alternativa. Entonces, estamos jodidos. Petro está muy solo en Colombia. Allá iba yo. Hoy, sí. Allá iba yo, usted comienza a hablarlo y eso me da pie a mí para una pregunta, José. Y una pregunta que yo pienso más que pregunta, tiene que ser un acto de reflexión que todos, en el que todos debemos sumirnos, ¿cierto? Y es que usted bien lo decía ahorita, Petro ahorita está vinculado de muchas maneras a diferentes procesos, no solamente en Colombia, sino a nivel de Latinoamérica, a nivel mundial. Pudiéramos decir que la voz de Gustavo Petro es muy importante para Colombia, la más autorizada. para Latinoamérica, pero también es una voz muy importante para la humanidad entera, ¿cierto? Claro. Es muy importante. Pero hay dos cosas. Uno, en Colombia no hemos sabido valorar esa voz que tenemos por medio de él, lo primero. Lo segundo es que esa soledad de pronto en la que podemos pensar que está el senador Gustavo Petro se puede basar en que, en que las divisiones que se han mantenido a lo largo de la historia en las diferentes izquierdas no han sido capaces de reflexionar hoy para hacer una gran unión que pueda cambiar realmente el país, porque yo digamos que soy un convertido a la izquierda, aunque nunca he sido de la derecha, pero digamos que apenas ahora estoy todavía aprendiendo los diferentes procesos. Yo no puedo decir que yo me levanté en la izquierda, yo me levanté en la pobreza, pero no, los procesos de izquierda los he conocido ahora último. Yo lo que además sos joven y están abriendo los ojitos hace poco. Eso, yo lo que he ido entendiendo es que la derecha ha gobernado, pues precisamente porque quienes no hemos estado en diferentes épocas de la historia en la izquierda, no nos hemos unido para cambiar esa situación. Es que esa inmadurez aún sigue hoy, es que esa puede ser una posibilidad de no llegar a ser gobierno o de llegar a ser gobierno, no tener la madurez para podernos sostener. Y pasar del discurso a los hechos. Sí, es cierto y es terrible eso. Género, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Que los grandes sectores excluidos, pobres, intelectuales, de izquierda, progresistas, revolucionarios, alzados en armas o no, durante 60, 50, 30, 40 años en Colombia, no hemos sido capaces de unirnos en un gran proyecto, en una gran acción, en un gran frente, en una gran propuesta. No lo hemos sido. Y eso ha generado la oportunidad y la posibilidad para que la derecha siga, para que la derecha siga, para que la derecha siga y para que nos jodan a todos.
y para confundir y para generar otra mentalidad, otra cultura, es cierto. Pero yo creo que también hay momentos especiales y quiero como soñar con eso, de que se nos quitan todas las telarañas de la cabeza y como en un golpe que nos genera un shock, abrimos los ojos y despertamos a una nueva realidad. Yo quiero soñar eso y hemos a veces vivido esas experiencias históricas o las hemos conocido en otros pueblos. Yo creo que nos aproximamos a algo así, porque si uno mira la historia y quiere hacer un seguimiento y quiere hacer un estudio y todos los días lo vemos y lo constatamos, uno termina agotado, mamado, triste, decepcionado, puto, con ganas de decir no más, no más, no más. Y hay mil razones para el desánimo, pero, pero, repito, creo que hay posibilidades de echar para adelante. Entonces volvamos a animar a esta diáspora a participar en la reunión del lunes. Hay que difundir el link para suscribirnos, para inscribirnos, para participar, que sea masivo, que seamos 500, tiene capacidad para 500 personas. Chévere que seamos 500 los que estemos allí y aunque hablen 15, 20, 30 o 50, un minutico, 2 minuticos, y además que intentemos todos ser muy concretos, muy efectivos para aprovechar ese momento. Sería muy interesante que estuviéramos esos 500 que representamos a todas las fuerzas, a todos los sectores, todos los matices, todas las sensibilidades y dejemos de pendejear porque hay todo por ganar, tenemos todo perdido, o sea, esas luchitas pendejas de egos, de aspiraciones, de vainas, hombre, tenemos todo por ganar y por lo tanto hay espacio para todos y posibilidades para todos. Vamos por el país, vamos por la paz, vamos por la democracia, vamos por la justicia, vamos por lo nuestro. Y eso es muy grande, y por lo tanto todos tenemos posibilidad. Yo quisiera poner sobre la mesa, si me permites, Gener, Claro. yo quisiera poner sobre la mesa solo tres propuestas, pueden ser 5, 15, 50, o pueden ser una. Pero propuestas para que la gente las analice para la reunión de Petro, para Sí, llevarlas. quiero proponer para la reflexión, para el debate y para la consideración de los que nos van a escuchar después de esta entrevista y para los que van a estar en la conversación con el compañero Petro, que es, repito, muy importante. Quiero proponer 3 simples ideas. Pueden haber muchas más, pero con el fundamento de tratar de identificar lo que hay que hacer, lo que podemos hacer y lo que es efectivo y contundente hacer. Y eso quiere decir que hay otras cosas que son menos contundentes y que hay cosas que hay que aplazar o hay cosas que hay que dejar de hacer, que hoy tenemos que tratar de hacer cosas concretas que nos sintonicen con esas aspiraciones profundas del país. Y para que podamos acompañar a Gustavo Petro en esa lucha tan titánica, tan poderosa y tan solitaria que está haciendo ese hombre allí, que no lo dejemos solo, que el día de mañana, si perdemos, si nos gana Uribe, si nos lo matan, no estemos llorando porque fuimos cobardes, porque fuimos unos egoístas, porque fuimos unos obtusos que no vimos lo que había que ver y que no hicimos lo que teníamos que hacer. Ojalá no nos arrepintamos el día de mañana de cometer este error, tan terrible que podríamos cometer y que ya están cometiendo algunos. Ese presidente del Polo Democrático Alternativo del MOIR es un hombre horroroso que le ha venido haciendo daño al proceso de la historia colombiana y de la lucha, y hay que decirlo con nombre propio. Ese Fajardo y un poco de esos verdes y verdones que se plantean del Partido Verde vienen haciéndole mucho daño. Esa señorita que está de alcaldesa en Bogotá
que ojalá enderece el camino y ojalá enderece la visión y ojalá no se preste para esa situación tan grave, puede hacer mucho daño y así sucesivamente, hermano. Entonces, yo quiero proponer para el debate, pero para que hagamos efectivo alguna cosa, 3 ideitas, y quiero ser muy concreto. A ver, necesitamos un mensaje único para el mundo entero y va dirigido para los gobiernos, los estados, las fuerzas sociales, las ciudadanías, la opinión pública internacional, que se dé cuenta de qué está pasando en Colombia y que nos ayuden, nos acompañen, se solidaricen con nosotros. Ese mensaje tiene que ser a través de un lema, de una consigna, para luego replicar en una tela, en una pinta. Vamos a llenar las paredes de Europa y del mundo de las consignas sobre la situación colombiana, a través de pancartas y a través de las redes sociales, etcétera. ¿Cuál es la propuesta de mensaje, de consigna? Es sencillo y concretico y corto, como debe ser. Colombia, dictadura, punto. Nos están matando. Eso entre comillas, por decir algo. Esa es la frase que yo propongo que difundamos a nivel mundial para decir qué está pasando en Colombia y para exigir y provocar la solidaridad con la situación colombiana. Colombia, dictadura, punto, nos están matando. Eso como mensaje, para trabajar como un mensaje comunicacional. Segundo, organizar, que no es muy problemático, te digo, en cada uno de los países del mundo, una toma pacífica e incluso concertada de las principales instituciones de justicia internacional y de las principales instituciones democráticas del mundo. Me refiero a algunas, hay más, cada uno las identifica en su país y en su ciudad y en su región. La Corte Penal Internacional en Holanda, la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Nueva York, en Washington, la sede de la Oficina de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, en Costa Rica, la sede de UNASUR, lo que queda de ella en Venezuela o donde esté la sede ahorita, los tribunales de derechos humanos de la Unión Europea y de otros organismos de derechos humanos que están en Bélgica, los parlamentos principales de las fuerzas democráticas del mundo. Tomémonos esto, concertémoslo con las autoridades administrativas y políticas de esos organismos. Vamos y organicemos grupos de 15, 30, 50 personas, con nuestros hijos, con nuestras familias. Pidamos un permiso en nuestro trabajo, o si estamos ya pensionaditos, mejor, o si tenemos que dejar de estudiar 3 días, 2 días, hagámoslo. Esto es por Colombia, por la paz, por el cambio y contra la dictadura. Vale la pena el sacrificio. Metámonos 3 días. Y obviamente utilizamos esos 3 días para irradiar la denuncia y el mensaje y para que el mundo se entere de que la colonia colombiana, los colombianos en el exterior, la diáspora colombiana está gritándole al mundo justicia, justicia, paz, ayúdenos a vencer esta dictadura. Entonces, eso va a ser muy potente, que estemos tomándonos en 20, en 30, en 50, en 80 ciudades o países del mundo estas instituciones durante una semana o durante un mes, podemos hablar del mes de diciembre, podemos hablar del mes de enero, durante un mes podemos preparar eso y lo hacemos concertadamente porque va a ser pacífico, va a ser tranquilo. Llevemos poemas, llevemos música, llevemos velas para encender como símbolo, llevemos, no sé, cada uno imaginémonos cómo lo podemos hacer, el ritual y la forma y tal, pero lo concreto es tomémonos las principales instituciones de justicia y democrática del mundo para denunciar y gritar lo que está pasando en nuestro país y para exigir la solidaridad. La tercera propuesta,
y te permito. La tercera propuesta es que organicemos y le pongamos fecha a una marcha mundial al Vaticano, a Roma. Puede ser en febrero, en marzo o en abril del próximo año, pero no más allá de abril. Organicemos la segunda gran marcha mundial de la diáspora. En este caso, vamos a Roma y al Vaticano. Tenemos un papa interesante, un tipo que habla contra el cambio climático, un tipo que habla de derechos humanos, un tipo que es latinoamericano, un tipo que conoció las dictaduras, un tipo que de alguna manera expresa la nueva visión del cristianismo. Vamos a Roma, invitemos a los anglicanos, a los protestantes, a todos. Y no solamente vamos la diáspora colombiana, invitemos a las diásporas latinoamericanas que están en nuestros países de todo el mundo, que nos acompañen, porque vivimos una hora en América Latina con respecto a esta fórmula de dictaduras nuevas que se están imponiendo, pero también con respecto al camino de unidad planteado como una gran visión por Simón Bolívar, y es la hora de la segunda gran independencia de América Latina. Hoy es la hora de plantearnos como un gran bloque en el juego mundial nuevo que hay que construir a partir de esta pandemia y a partir de este problema del cambio climático. Entonces, esas son las tres propuestas, compañeros, simples. Yo los invito a que sin prevenciones, sin celos, sin exclusiones, sin prejuicios, sin sectarismo, las analicemos. Una consigna única, un mensaje único que en 2 palabras pintemos de todas las formas posibles en el mundo. La toma pacífica de las principales instituciones de justicia y parlamentarias democráticas del mundo y la marcha mundial a Roma. Son 3 cosas distintas, una movilización, una toma y un mensaje. Pueden ser otras. Yo simplemente lo pongo sobre la mesa. Pueden ser otras fórmulas, pueden ser otros, puede ser menos, puede ser más propuestas, pero lo único que sí les pido a los compañeros, y le pido a Petro también en su diálogo y en su orientación, es que no nos dispersemos, aunque somos muchos, somos pocos los que estamos activos y organizados, aunque somos muchos, tenemos muchos problemas, muchas necesidades, la gente está en 1000 rollos, y los poquitos estamos haciendo 1000 cosas. Yo me quedo asombrado y además maravillado por la capacidad y el talento de los colombianos en el exterior. Qué cosa tan berraca. Estamos en todo, estamos en las alcaldías nombrados, estamos en las diputaciones, estamos de asesores en los gobiernos principales. Aquí en España tenemos en el alto gobierno a una colombiana siendo asesora del tema migratorio. Y es una amiga mía, y hemos estado aquí en las fiestas, en las peleas, en las manifestaciones, y hoy está de segunda en el ministerio, y que tiene que ver con el tema migratorio. ¿Qué estamos haciendo con esa compañera para que nos ayude a mover políticas y a mover cosas y convenios y a evitar este horror que España y Europa están haciendo con el tema de las migraciones en el mundo? Hombre, pues ella está haciendo lo que puede con su equipo y sus amigos. Y así sucesivamente, Jenner. Entonces, bueno, ya puse sobre la mesa estas 3 ideas. Pueden haber otras, te repito, pero simplemente es para que abramos el abanico. Pero claro, yo sí no estaré de acuerdo con que desaprovechemos la hora, las 2 horas, las 3 horas de hablar con Gustavo para hablar de que no tenemos organización, de que vamos a pedir papeles para todos, de que el problema, tenemos que mandar dinero para solventar el hambre de los niños de La Guajira, de la comunidad guayú, de que tenemos que... No, hermano, no, lo siento. Todas esas cosas son maravillosas, son humanas, son solidarias, pero su nivel de eficacia es muy poco en relación a la resolución estructural de esos problemas y también con respecto a lo general y a lo fundamental político. Hoy nos están dando por donde sabemos, construyendo una dictadura muy potente, porque está amarrada
también en América Latina, con todos los carteles, con todos los corruptos y con todas las minorías malparidas que están manejando el mundo. Estamos viendo cómo en Ecuador, estamos viendo cómo en Bolivia, cómo en Perú están intentando, así como en Chile y en Argentina, intentando recuperar estas fórmulas de participación democrática y de volver a unas sendas progresistas. Muy duro, muy difícil. Entonces, compañeros, yo sí hago un llamado al realismo y a la eficacia y a que nos juntemos de verdad. No importa, olvidémonos de las siglas y de los nombres y de las gonadas. Hoy Colombia Humana es de todos. Colombia Humana es el gran paraguas. Colombia Humana es el proyecto. Ya, metámosle, construyámoslo. Ojalá podamos en enero o en febrero, no sé cuándo, hacer el gran congreso, porque reconocen la personalidad jurídica de Colombia Humana o porque tal, bueno, muy bien, lo hacemos, pero mientras tanto, y en medio de lo que somos y tenemos la obligación de intentar hacer aportes eficaces y concretos. Ese es mi llamado y esa es mi invitación. Claro, José, no, muy importante todo, muy interesante todo. Yo creo que esta oportunidad pues con Petro, además de histórica, pues tiene que ser bien aprovechada para que podamos concretar ciertas acciones que deben llevarse a cabo precisamente por la defensa del país. Y debe ser también, José, un momento histórico de la diáspora internacional, los que participamos en estas causas justas de lucha con la Colombia Humana y todo por recuperar el país, pues de encontrarnos para que podamos intentar mantener la unión que se necesita para que los diferentes procesos pues puedan llevarse a cabo. Yo, por ejemplo, valoro mucho lo que hicimos en La Haya, donde creo que es como uno de los principales momentos históricos donde la diáspora se unió para una acción concreta de apoyo al país, y pues esas acciones deben repetirse y la unión deberá mantenerse, porque de lo contrario va a resultar complicado poder apoyar eficientemente de una manera eficaz como Colombia lo necesita. ¿Por qué digo esto, José? Esto lo digo porque nosotros como diáspora, como Colombia Humana Internacional, más bien digámoslo, le hemos apoyado mucho a Colombia Humana en Colombia, al proceso de la Colombia Humana. Nosotros somos los que le hemos aportado mucho a la Colombia Humana y no es al contrario. Yo creo que en eso hay que hacer claridad, que nosotros desde acá fortalecemos la Colombia Humana ya, y no es la Colombia Humana la que fortalece a la diáspora. Eso debe ser claro. Las principales acciones que se han llevado a cabo en Colombia en estos últimos 2 años se han realizado desde el exterior, y eso debe también quedar claro para tener en cuenta la importancia que como Colombia Humana Internacional tenemos, y que eso pues debe, aquí yo ya lo hablo como miembro activo de la Colombia Humana, debe llevarnos a mantener nuestra independencia y a impedir, atención a esto, y pues esto me atrevo a decirlo porque usted dijo, vamos a hablar acá a calzón quitado, ¿cierto? Entonces yo también hablo a calzón quitado, y esto debe llevarnos también a impedir que algunas personas quieran influenciar en la Colombia Humana Internacional desde Colombia, desde Bogotá, queriendo manipular, digámoslo así, la dirección, los senderos que nosotros a nivel internacional debemos mantener. Entonces yo creo que es muy importante mantenernos independientes, mantenernos como un grupo independiente como hemos sido, y impedir a toda causa pues que desde Colombia se sigan dando o se mantengan peleas por querer dominar y manejar una cosa que no le corresponde a nadie diferente que a la gente que estamos por fuera y que nos hemos dado la pela y que hemos luchado 24 horas pues por aportar a Colombia, no solamente en lo económico, sino en estas causas justas. Entonces yo sí quiero sentar ahí una voz, sentar ahí un referente, y es que nosotros somos independientes
Por ejemplo, los que estamos en Francia y también algunos que están en Barcelona, pues siempre hemos mantenido esa independencia, nos hemos mantenido así, hemos luchado solos. Antes muchas veces hemos tenido que hacer aportes económicos para poder que algunos representantes desde Colombia vengan acá. Entonces, que no vayan a salir hoy, pues que fulano o perano es el que tiene el control y el manejo y es el que está reclamando frutos a nivel internacional. Eso jamás en la vida. Y yo, por una cosa de esas, no voy a pasar nunca porque no es Sí, de esa manera que se debía hacer. Nosotros construimos desde acá, ayudamos desde acá. La gente que desde Colombia pues quiere influir en la Colombia Humana Internacional, pues yo los invito más bien a que se junten allá en Colombia y fortalezcan el proceso en Colombia, que bien débil sí está, para que las cosas pues puedan caminar y puedan marchar de la mejor manera y nos podamos entender de la mejor manera. Y les reitero, así no les guste, porque yo sé que no les gusta, pero les reitero, es desde lo internacional que hemos fortalecido a la Colombia Humana, el proceso que la Colombia Humana mantiene, y no al contrario, no es la Colombia Humana la que ha fortalecido a lo internacional. Y así no les gusta, a mí me da mucha pena y todo, pero si es a calzón quitado, es a calzón quitado y es de esa manera. Y es de esa manera. sí. Entonces, José, pues yo le agradezco mucho porque aquí el tiempo se nos va muy rápido y hablar con vos pues siempre es muy bacano, siempre muy bacano. Y yo sé que estos espacios los vamos a seguir realizando ahora de nuevo, pues que has recuperado tu salud y que estás en plena forma y que hoy pues hemos comprobado que estás en plena forma, hermano. Sí, 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 sí. Entonces, podamos seguir manteniendo estos espacios de charla, de dirección, de consejos, de debate, de críticas y de autocríticas y demás. Y bueno, José, no sé, para cerrar el programa, Sí. A mí me gustaría dos cositas, Jenner, dos cositas lo más concretas. A ver, con respecto a lo que usted decía ahorita, me parece que hay que sugerirle respetuosamente a nuestro presidente y compañero líder y dirigente, Gustavo Petro, que nos ayude a resolver el tema de la relación, la interlocución, la facilitación de la comunicación entre la estructura y el equipo de dirección política de la Colombia Humana en Colombia y los equipos y la estructura de coordinación de los nodos internacionales de la Colombia Humana, de la diáspora. Es importante, es un vacío, es una necesidad. Ha habido problemas y hay problemas de comunicación. Y en medio de esos problemas, y no estando resuelto ese tema orgánico, entonces cuando se cuelan situaciones, oportunismos, de egos, de intereses, de gente, de cosas burocráticas y de confusiones y de líos. Todos hemos sido testigos desde la campaña presidencial anterior, hace un año largo, 2 años, todo el tema que ha habido de dificultades de comunicación con Colombia, por el tema de los testigos, el tema de la base de datos, el tema de aquí, el tema de allá, y eso ha llegado hasta ahorita, donde tratando de organizar una reunión, un chat para preparar esta reunión con Petro, entonces resulta que hubo ahí unos temas jodidos que aparecieron de esa circunstancia y entonces unos planteaban que para el 12, otros planteaban otra fecha, que es que los nodos internacionales que maneja el compañero Fernando y Elizabeth, entonces querían otra fecha y el compañero Dago y otros planteaban otra. Bueno, son líos, son líos. Nosotros no queremos calificar ni cuestionar el trabajo que hace el uno, que hace el otro, que hacen nosotros, pero sí solicitamos más claridad orgánica y un esfuerzo, sabiendo que no tenemos personería, que no ha habido congresos, que no tenemos representaciones institucionales, etcétera, que hagamos un esfuerzo por definir un equipo de confianza que esté ahí en el equipo de la Dirección de Colombia Humana en Bogotá, que interlocute y se comunique con nosotros, porque necesitamos permanentemente esta comunicación. El mundo hoy es global. Hoy es América Latina la que yo mismo lío. El capitalismo neoliberal se volvió lo que ya sabemos a través de las redes y a través de todas estas cosas. Entonces, es imposible que Colombia no vea la
importancia o no la aprovecha al máximo de lo internacional y de tal, y nosotros que no estemos en relación con las prioridades y las cosas que allí se necesitan. Entonces, nos necesitamos mutuamente y todos queremos sacar adelante ese asunto. Segundo, Jenner, hablando de lo que decía con respecto a que los aportes y las propuestas tienen que ser eficaces y tal. Mire un ejemplo, rápidamente, y no voy a hablarlo, sino que lo voy a leer para que sea más rápido. Analicemos lo que acaba de pasar en el Parlamento Europeo. 1. Petro solicitó revisar y no firmar el Tratado Comercial de la Unión Europea con Colombia por aquello de las cláusulas de derechos humanos. 2. Ese hecho tan importante pasó prácticamente desapercibido para la gran diáspora, pero sobre todo para los 3.000 activistas que somos en el mundo y para los expertos en diplomacia ciudadana, lobby parlamentario y gestión en derechos humanos, y serán unas 100 personas que tenemos en el mundo los colombianos. 3. El resultado de esa propuesta y de esa votación en el Parlamento Europeo fue 136 votos a favor de revisar esa cláusula para tal y 541 votos en contra. ¿Sí? Perdimos, perdió Petro, perdió Colombia. Apoyaron esos 136 votos, fueron de Izquierda Unida, fueron de los Verdes y fueron de Podemos. Los socialistas que están aquí en España en el poder con Podemos, que son la gran esperanza y tal, esos socialistas votaron en contra y votaron unidos con el Partido Popular, con la extrema derecha. Entonces eso muestra lo grave, la falta de trabajo, la falta de presión, la falta de lobby, etcétera, etcétera. A pesar de que Juan Carlos Monedero, que es de Podemos, aquí español, hace 8 días entrevistó por primera vez a Gustavo Petro, nuestro dirigente en Colombia, pero con todo eso, al final de esa entrevista reconoció qué pena que este gobierno con estas características de izquierda y progresista esté mirando para otro lado, no le ponga cuidado a Colombia, Bueno, ¿qué hicimos? ¿Qué no hicimos? Estamos hablando de la diáspora frente a ese hecho del Parlamento, donde previamente Petro en un tuit solicitó que la Unión Europea y que Bueno, ¿qué hicimos la diáspora? ¿Qué no hicimos? ¿Por qué no lo hicimos? Esta es nuestra capacidad. ¿Dónde está el liderazgo político de la izquierda y el progresismo en el mundo? Pero particularmente en Europa, donde se daba el hecho. Nada, poquito, casi nulo. ¿Era importante mover allí la ficha? Claro que sí, absolutamente. ¿Por qué? Porque solo con la ayuda, el apoyo, la solidaridad, la complicidad, la acción del mundo y de la comunidad internacional podremos mover la balanza de nuestro conflicto hacia la paz y la democracia y la justicia en Colombia. De allí que no valga, entre comillas, hacer mucho o de todo en el exterior. Prioritariamente tenemos que hacer lo que es urgente, lo que es pertinente y estratégico, hacer en relación y coordinación con lo que se hace y con lo que hace nuestro líder, nuestro presidente, nuestro jefe de la oposición en Colombia, el compañero Gustavo Petro. Con él y con ellos y con esa dinámica hay que coordinar, pero hay que coordinar previamente y tenemos que hacer la cosa simultánea. La tenemos que hacer donde hay que hacerla. ¿Era posible otra cosa y otro resultado? Sí, claro que sí, pero tendríamos que tener otra estrategia de acción política, otra coordinación entre nosotros, otras prioridades, un proceso real y serio de convergencia y de unidad. Podríamos haber hecho un lobby más exitoso con las demás fuerzas políticas europeas. Podríamos haber inundado de fax, de cartas, de llamadas, de hashtag, etcétera, etcétera, por las redes, todas las oficinas del Parlamento Europeo. Podríamos habernos movilizado y haber cercado con una tela de 1000 metros con nuestros muertos la sede del Parlamento Europeo, que en ese momento iba a discutir ese tema. Podríamos habernos tomado las dependencias del Parlamento y realizado una huelga de hambre, amarrados hasta que, etcétera, etcétera, etcétera.
Petro está muy solo allí en Colombia, en el movimiento y en las instituciones. O sea, está con el pueblo y mueve al pueblo y el pueblo le sale a la calle y a las plazas. Pero en términos institucionales y de fuerzas políticas de izquierda, progresistas, etcétera, está muy solo. Ya sabemos por qué. Porque le tienen miedo, porque lo quieren sacar, porque le quieren montar otro muñeco. Bueno, Petro está muy solo allí en Colombia, en su actuar global e internacional, con sus propuestas y orientaciones puntuales para la Colombia humana internacional y la diáspora. Está moviéndose, lo está haciendo muy bien, pero nosotros lo estamos sacrificando, lo estamos desperdiciando, lo estamos dejando solo y ni siquiera le hemos dado el reconocimiento y el homenaje que se merece. Compas de la diáspora, con perdón y respeto, el diagnóstico de lo que pasa en Colombia y el pronóstico de su desarrollo es lo planteado por Petro en su documento Un Congreso de la República de Pacotilla, entre otras. Según ello, ya lo habíamos dicho, y con esto termino, estamos en un proceso acelerado de consolidación de una dictadura. Por lo tanto, la pregunta que nos hacíamos al principio de este diálogo, Jenner, y con la que termino ahorita esta intervención y esta entrevista, ¿qué hacer desde la diáspora para luchar efectivamente contra esa dictadura sui generis que se desarrolla en Colombia? ¿Qué acciones conjuntas y unitarias debemos impulsar para detener ese infierno? Bueno, ya propusimos 3, que las dejamos ahí, para que las piensen, para que sugieran otras cosas, para que hagamos una en lugar de 3, porque no tenemos la capacidad, no tenemos la fuerza, o para que hagamos 2 o 3 según las características en cada una de las regiones del mundo. Pero compañeros, por primera vez trabajemos unidos, juntos, conjuntamente para producir un efecto. Yo estoy seguro que romperemos el cerco informativo, estoy seguro que movilizaremos a la masa de la diáspora. Estoy seguro que impactará en el gobierno colombiano si logramos una acción colectiva de esta magnitud. Un solo mensaje, pintando todas las calles del mundo, todas las avenidas, etcétera, etcétera. Una toma pacífica y concertada de las instituciones principales de justicia internacional y democráticas, y la gran movilización al Vaticano a pedir paz y contra la dictadura con todas las diásporas latinoamericanas. Eso es. Bueno, José, yo creo que las acciones las tenemos claras, pero referente a lo del Parlamento Europeo, yo sí quiero acotar algo. Y es que a pesar de la gran derrota que tuvimos, porque para mí fue eso, fue una gran derrota, esos 137 votos son la derrota total, pues a mí lo que me parece más vergonzoso incluso que eso es haber visto algunos compas ahí por las redes publicando eso como si hubiéramos tenido un triunfo, el hijo de puta, pues cierto. Entonces, muchos sacamos 137 votos, no, pues qué maravilla, pero perdimos, nos derrotaron. Sacamos 8 millones de votos en las elecciones, pero ¿quién gobierna? Gobierna Duque, ¿sí? Es la misma historia. Entonces yo creo que a esa vaina pues tenemos que hacerle atención, a dejar tenemos que dejar de celebrar derrotas y tenemos que concentrarnos realmente en el camino que nos tiene que llevar al triunfo. Entonces, a mí sí me da mucha pena, pero los que celebraron los 137 votos del Parlamento Europeo estuvieron celebrando una derrota. Entonces, hay que echarle madurez a la cosa, hay que echarle cascumen a la cosa y hay que centrarnos en lo que nos va a conducir realmente a la victoria, que no son esos 137 votos, es otra cosa, no son los 8 millones de votos de la vez pasada, ahorita esos 8 millones fueron en el 2018, pues ahorita hay que volver a construir los 8 o los 10 o los 11 millones, lo que necesitemos, pues tenemos que estar en eso, en construirlos, porque mientras nosotros seguimos celebrando los 8 millones del 2018, pues Duque y Uribe están mirando cómo nos tumban esos 8 millones del 2018. Entonces yo creo que hay que hacerle atención a eso. José, llevamos 1 hora, 8 minutos, como este programa es pregrabado, van a ser las 12 de la noche. Realmente ya el tiempo se nos agota. Yo sí quiero darle las gracias por haber estado nuevamente acá con nosotros. Creo que nos volveremos a ver en una semana, si somos capaces de mantener
los programas como hemos venido diciendo que vamos a realizar. A todas las personas que nos han visto, pues muchísimas gracias. José, despídase de nuestra audiencia, por favor. Bueno, muchas gracias, Hener, muy amable, muchas gracias a todos ustedes. Por favor, reflexionemos con tranquilidad. El próximo fin de semana, después de esta conversa con Petro, les anuncio que junto con Hener y con este programa de su canal YouTube, vamos a hablar sobre el tema electoral en la diáspora y el tema de qué hacer desde el punto de vista de las elecciones, del tema de la Cámara, del Senado, de las aspiraciones, de la consulta, de las reglas de juego. Vamos a trabajar eso. Nosotros vamos a proponer algo y lo vamos a poner en la mesa, independiente si hay congreso, si hay personería, si hay orientaciones, independiente de todo. Hoy me comprometo y nos comprometemos con Hener a hablar a calzón quitado y desprevenidamente sobre el tema y a decir también cuáles son nuestras propuestas de candidatos concretos en relación a ese tema. Buenas noches y para adelante. Muchas gracias. Entonces, muchísimas gracias a todos. Yo les cuento que este programa lo grabamos hoy viernes, saldrá mañana sábado 9. A todos ustedes, muchísimas gracias. Si les gustó este programa, denle manito arriba. Suscríbanse, por favor, al canal. Ayúdenos a compartir. Ya casi llegamos a los 1000 suscriptores, que aunque a muchos les parezca poco, a mí me parece mucho, porque nuestros programas pues no son de amarillismo, sino que son siempre de educación, son de mostrar las personas las voces que muchos de ustedes no escuchan. Y en cuanto a eso, pues nos sentimos supremamente gratificados de poder contar con ustedes. Yo les recuerdo que hoy estuvimos con José Ramírez, que es exiliado político en Barcelona, que yo soy Jenner Úsuga, activista político en París, y que estuvieron en mi canal de YouTube. Muchas gracias y hasta la próxima. Recuerden que el próximo martes vamos a estar en directo con Edilberto Muñoz desde su casa, un gran amigo, un gran activista de la Colombia Humana, y que nos va a contar toda su historia referente al COVID y cómo poco a poco comienza nuevamente a involucrarse a esta lucha por un mejor país. Un abrazo ¿Y con para todos, Petro? los queremos mucho. ¿Sí, José? ¿Y con Petro cuándo? ¿Ah? ¿Con Petro cuándo? No, Petro es el lunes y nosotros vamos a estar el martes Vale. con Edilberto. ¿Sí? Vale, entonces lunes Petro, martes Edilberto, Martes lunes 12 de Petro octubre, Petro, y martes 13 con Edilberto. con Son dos Edilberto. citas muy importantes. La primera es la primera, con Ujú. Petro. La segunda es la segunda, con Edilberto. Invitado, estaré ahí. Chévere. Bueno, gracias a todos, un abrazo y chao, chao. Suerte.